4 de mayo de 2025. El viento aullaba en el campamento 2 del Makalu. Alexander Penko, quien ya había vencido la muerte tras sobrevivir a un tumor cerebral a los 19 años, estaba en una tienda. A los 35 años llegó a la cima del Everest, escalando para el mismo hospital que lo salvó. Pero, ¿y si la montaña más peligrosa no es de hielo y piedra? ¿Y si es la que crece dentro de ti? Se suponía que él no debía estar aquí, no después del cáncer, no después de todo. Para Alexander, escalar era vivir una aventura y salvar vidas, no solo llegar a la cima. Al final de esta historia, sabrás por qué la pasión que lo salvó también le quitó la vida. Bienvenido al límite extremo. Todo empezó con fuertes dolores de cabeza que hacían que un joven se detuviera y se preguntara por qué todo giraba. Alexander Penko, de 19 años, tenía una vida típica de estudiante de segundo año. Clases, amigos y fiestas hasta tarde. No había razón para pensar que algo andaba mal hasta que el dolor se negó a irse. Al no mejorar sus síntomas, Alexander decidió ir al Hospital Infantil Lurie en Chicago. Pronto, sus resultados de laboratorio revelaron que algo estaba creciendo en su cabeza. Alexander tenía un tumor cerebral. La noticia fue más dura que cualquier tormenta de montaña que enfrentaría. La universidad apenas comenzaba y su tumor podía ser canceroso. ¿Lograría graduarse, viajar por el mundo y casarse? Alexander pronto supo que no debía preocuparse, ya que el tumor no era canceroso y podía operarse. La cirugía y el tratamiento tuvieron éxito y empezó a recuperarse. Eventualmente volvió a su vida normal, y durante los siguientes 9 años, Alexander construyó el tipo de vida que la mayoría de las personas envidiaría. Se graduó de la universidad y obtuvo un empleo estable y bien pagado en finanzas, pero sentía que algo le faltaba. Sus días eran tan predecibles y cómodos que pronto se preguntó si eso era todo en la vida. Alexander comenzó a desear algo que le devolviera la vitalidad y decidió hacer un safari en África, donde nunca antes había estado. Y mientras veía a los animales vivir en sus hábitats naturales, algo cambió en él. Todo a su alrededor estaba vivo, y por primera vez desde su enfermedad, él también lo estaba. Y debe ser ahí cuando se le ocurrió la idea. ¿Y si escalaba el Kilimanjaro como un desvío en este caos? Únete a Patreon para acceder antes a nuestros videos, encuestas exclusivas y ser parte de la comunidad extrema. El Kilimanjaro es la montaña más alta de África, con más de 19,000 pies de hielo, roca y aire enrarecido. Parecía imposible, y justo por eso Alejandro quería hacerlo. Decidir escalarlo era una cosa, prepararse era otra. En ese momento, Alejandro no estaba precisamente en la mejor forma física. Trabajar detrás de un escritorio en una ciudad estadounidense muy ajetreada había disminuido su resistencia, así que empezó poco a poco. Todos los días, Alejandro salía a correr, esforzándose un poco más cada vez. Pronto empezó a hacer senderismo en montañas de más de 14,000 pies de altura en Colorado. Todo era nuevo para él. Sin embargo, Alejandro no dejó de entrenar para su gran aventura. A veces dudaba de sí mismo. ¿Realmente podría lograrlo? ¿Podría un hombre que alguna vez estuvo en una cama de hospital, sin saber si sobreviviría, realmente escalar una de las montañas más altas del mundo? Pero ese era precisamente el punto. No importaba si llegaba a la cima o no, lo que realmente importaba era que lo intentara. En 2016, Alejandro volvió a África y empezó a subir el Kilimanjaro. ¿Te imaginas trabajar con Alejandro y verlo convertirse en un aventurero en África? El Kilimanjaro era muy diferente a las montañas de Colorado. Esas habían sido prácticas y ascensos en montañas de 14,000 pies de altura. Eran 19,000 pies de terreno variable, desde selva húmeda y llanuras secas hasta la cima glacial, donde el aire se volvió tan escaso que cada respiración parecía prestada. Desde el inicio, Alejandro comprendió por qué lo llamaban un reto de resistencia, no de fuerza. El sendero era largo y engañoso. En altitudes bajas era como una caminata fácil con desconocidos que pronto serían compañeros. Al subir más, la comodidad desaparecía, el aire se enfriaba y dormir era difícil. Alejandro no era un escalador experimentado. Era su primera experiencia con la altitud, y su cuerpo reaccionó como era de esperarse. Los dolores de cabeza regresaron, aunque no eran como los que lo llevaron al hospital años atrás. A veces sentía náuseas y respirar se sentía como jalar aire a través de un popote. Pero cada vez que se detenía a descansar, recordaba los días que pasó confinado en una cama de hospital, preguntándose si su cuerpo volvería a sentirse fuerte alguna vez.
Recordaba la vida repetitiva que llevaba haciendo su trabajo de oficina. Comparado con eso, este dolor significaba que realmente estaba viviendo. El ascenso final comenzó antes del amanecer en el último día. Avanzaban en silencio, reservando energía. Sus linternas formaban un rastro lento y serpenteante por la ladera oscura. El aire era tan escaso que cada paso se sentía como levantar algo mucho más pesado que su propio cuerpo. Ya no pensaba en la cima, solo en respirar y seguir avanzando. Al salir el sol, vio el letrero en el pico Uhuru. Había llegado al punto más alto de África. Alejandro no lo creía mientras veía las nubes bajo sus pies. La realidad de su logro lo impactó. Lo había logrado. Por primera vez en años se sentía vivo y libre. Ese momento lo cambió todo. De pie ahí, Alexander se dio cuenta de que este no era el final de su viaje, sino el comienzo. A los 19 enfrentó la muerte, pero ahora quería vivir plenamente, sin miedo y a su manera. Alexander no pensó en hacer el Grand Slam del explorador de inmediato. Fue una fascinación que surgió de una pregunta persistente. Tras el Kilimanjaro, si una montaña cambió su vida, ¿qué podrían hacer 7? Ahora te explico el Grand Slam del explorador. El reto parecía mítico. Escalar la cumbre más alta de cada uno de los 7 continentes y esquiar el último grado hasta los polos norte y sur. Menos de 100 personas en la historia lo habían logrado y Alexander creía que nadie lo hizo para honrar al hospital que le salvó la vida. Comenzó a estudiar el reto, como sus libros de texto de finanzas, como si estuviera preparándose para el examen más importante de su vida. Tenía que conquistar las 7 cumbres. En los polos, las temperaturas podían ser menores a 40 grados bajo cero y un error podía sepultar a un hombre en el hielo. No era tarea de un año, sino un plan de 5 años de logística y resistencia. Cada expedición tomaba meses de planeación y acondicionamiento físico. Además de su afán por escalar, Alexander arriesgaba su vida por algo más grande. Buscaba recaudar $1 millón para investigación en neurociencia pediátrica en el Hospital Infantil Lurie. Cima por cima, era una misión mayor que él, lo que le daba sentido. Sin embargo, hubo un gran contratiempo en particular. Para prepararse para el Everest, Alexander planeó escalar el Choyu, pero antes hizo una escalada de entrenamiento en solitario en Snowmass Mountain, una de las cumbres de 14,000 pies de Colorado. No era su primera vez escalando una montaña en Colorado, e intentó una ascensión rápida con solo lo esencial. Sin embargo, en el descenso sucedió algo devastador. Su pie resbaló y una roca afilada le cortó profundamente la pierna, partiendo el músculo de la pantorrilla en 2 hasta el hueso. Estaba solo y sangrando en lo alto de la montaña. No tenía a quien pedir ayuda, así que se ayudó solo. Detuvo la hemorragia y pidió rescate por radio, aunque la situación era terrible. Horas después, un helicóptero Black Hawk de rescate de montaña de Aspen y la unidad de alta montaña de la Guardia Nacional del Ejército de Colorado lo trasladaron a un lugar seguro y luego al hospital. Quizá los temores de Alejandro no eran sobre volver a escalar, sino sobre si conservaría la pierna. No solo estaba en grave riesgo de una infección, también existía la posibilidad de que nunca volviera a caminar normalmente. Pero una vez más, Alejandro tuvo suerte. El nervio no fue afectado y 6 semanas después, Alejandro escalaba el Choyu en el Tíbet, contra todo pronóstico. Entre 2016 y 2019, las escaladas de Alejandro lo llevarían a través del vacío helado de la Antártida y hasta la zona de muerte. A más de 26,000 pies en el Everest y en el macizo Vinson en la Antártida. El reto era más que escalar, era el entorno mismo. Aunque el sol giraba por el cielo, no ofrecía calor alguno. El frío se sentía sólido y el silencio solo era interrumpido por el sonido de sus propios pasos sobre el hielo. Alejandro siguió hasta la cima, logrando 7 metas. Esquió hasta ambos polos y conquistó 5 de las 7 cumbres. Solo le faltaba conquistar el Everest y el Denali para completar el Explorers Grand Slam. El camino hacia el Everest lo llevó primero al Himalaya, mucho antes del intento final a la cima. En octubre de 2017 participó en una expedición al Island Peak. Era su primera vez en Khumbu, Nepal, rodeado por el Everest, Lhotse y Ama de Blom. Ver el Everest de cerca por primera vez lo dejó sin palabras y reafirmó su decisión de escalar la montaña más alta del mundo. Después les diría a otros que soñaban con esas cumbres que primero visitaran Nepal sin la presión de una expedición. Simplemente estar ahí, respirar y perderse en la majestuosidad de todo eso.
En 2019, Alexander escaló el Everest por una causa muy emotiva. Ahora no escalaba solo por él ni por el Grand Slam, lo hacía por Serena. Louise, una chica de 15 años que había conocido por medio del hospital, enfrentaba sus propias complicaciones médicas. Escalar el Everest era un reto muy distinto. Su primer gran reto fue la cascada de hielo del Khumbu, un río de hielo convertido en un laberinto de enormes torres y grietas profundas. Estas estructuras pueden colapsar sin aviso, siendo de las áreas más peligrosas de la escalada. Tras eso, entró en un valle soleado y silencioso, y luego inició la difícil subida por una empinada pared de hielo. Con cada paso de ascenso, el aire se volvía más escaso, hasta que cada respiración se sentía como respirar por un popote muy fino. En la zona de la muerte, arriba de 26,000 pies, su cuerpo moría y cada paso requería gran esfuerzo. Le dolía la cabeza y sus pulmones clamaban por oxígeno ausente. Exponer su piel le causaría graves congelaciones. Alexander, exhausto, subía aferrado a un solo pensamiento: Serena. El pensar en la pequeña niña enfrentando su propia y aterradora batalla le daba un propósito a su sufrimiento. Así que continuó escalando a pesar de cada desafío en la montaña. Finalmente, Alexander llegó a la cima. Apenas podía creer lo que había hecho por Serena. Alexander había logrado lo que habría sido imposible hace solo una década. Alex, quien alguna vez estuvo acostado en camas de hospital cuestionando su vida, ahora había estado en la cima del mundo y lo había hecho por algo que realmente importaba. El 23 de junio de 2019, Alexander estuvo en la cima del Denali, completando el Grand Slam. Así se volvió el 16º estadounidense y uno de unos 70 en el mundo en lograr ese reto. Recaudó casi $500,000, acercándose a su meta de $1 millón para el programa de tumores cerebrales pediátricos en el Hospital Infantil Lurie. Al volver a casa, era un conquistador y alguien transformado. Para Alexander, el viaje apenas comenzaba. Para 2023, Alexander ya había vivido varias vidas en un solo cuerpo. Pasó de ser un sobreviviente de un tumor cerebral a los 19 años a un hombre que había conquistado las montañas más altas de los 7 continentes. Había recaudado fondos para el hospital infantil que lo salvó. Se casó y fue padre por primera vez. Su mundo parecía estable, pero la vida impredecible le presentó otra montaña, esta vez dificultad para respirar. Alexander se unió a una expedición en Ama de Blom, Nepal, una montaña hermosa pero difícil. En algún momento durante esa escalada, Alexander notó que estaba inusualmente débil y le faltaba el aire. Ya sabía distinguir entre el cansancio por la altitud y algo más serio tras varias expediciones. Al volver a casa, fue al médico esperando que el problema no fuera una amenaza para su vida. Pero tras unas pruebas, sus médicos descubrieron algo devastador y muy relacionado con la causa para la que recaudaba fondos. Alexander fue diagnosticado con leucemia mieloide crónica. Aunque es tratable, este cáncer requiere manejo de por vida. Cuando tuvo un tumor cerebral, Alexander, antes un adolescente temeroso de lo que no podría lograr, ahora ya había viajado por el mundo y hallado felicidad y propósito. ¿De qué tendría miedo un hombre así? ¿Era el miedo a perder su independencia como escalador y volverse dependiente de su esposa? ¿Podría ser el miedo de no ver crecer a su hijo? ¿O tenía miedo de no volver a escalar nunca más? El tratamiento de su cáncer causaba efectos secundarios graves que dejaban a Alejandro más débil que nunca, incluso en la zona de la muerte. Durante los siguientes 2 años, Alejandro mantuvo un perfil bajo y se concentró en recuperarse. Tuvo que aprender a tomarse las cosas con calma y despacio. Cuando el dolor era insoportable, Nina, esposa de Alejandro, siempre lo acompañaba. Juntos formaron su familia y en 2024 recibieron a su segundo hijo. Además, siguieron abogando por pacientes con leucemia en el hospital. Alejandro debió sentirse muy mal lejos de lo que ama. Necesitaba regresar a las montañas y sentir el viento frío en su rostro. En cuanto sus médicos lo autorizaron a viajar, Alejandro ya tenía decidido el destino, pues lo pensó durante 2 años. No regresó al Everest ni al Denali, ni a ninguna montaña que ya hubiera escalado en el pasado. Ni siquiera intentó escalar el peligrosísimo K2. En cambio, eligió la 5ª montaña más alta del mundo, Makalu, con 27,838 pies de altura. Makalu era conocida como una de las montañas más técnicamente desafiantes que un alpinista podía intentar escalar. Es una pirámide con pendientes tan empinadas que un error puede ser mortal. Sin embargo, Alejandro era un alpinista experimentado.
Antes hizo expediciones más peligrosas, pero ahora no estaba tan saludable como antes. Los médicos de Alejandro confirmaron que su cuerpo soportaba la altitud extrema y el estrés. Autorizado, se preparó cuidadosamente y en abril de 2025, Alejandro se acercó al Makalu como quien va al encuentro de su amor. Cuando los alpinistas están a punto de intentar escalar montañas de gran altitud, siguen programas de aclimatación. En este proceso, los alpinistas ascienden a campamentos más altos para que sus cuerpos se ajusten a la falta de oxígeno, y luego descienden de nuevo a un campamento más bajo para descansar. Ahora, la mayoría de los alpinistas que han completado el Explorers Grand Slam podrían sentirse lo suficientemente confiados como para saltarse la aclimatación, pero Alejandro no intentó saltarse ningún paso. Quizás él sabía lo que arriesgaba y se recordaba que debía volver con su familia. Alejandro fue haciendo sus rotaciones al campamento 1 y luego al campamento 2, y finalmente llegó al campamento 3 a 23.600 pies sobre el nivel del mar. En Makalu, la aclimatación finaliza en el campamento 3. Desde ahí inicia el intento a la cima, pero Alejandro debía bajar al campamento 2 para descansar antes del ascenso final. Era cuidadoso, aunque su cuerpo ya había hecho lo más difícil. Para un hombre que alguna vez no podía caminar sin sentirse cansado, llegar al campamento 3 era la prueba de que aún podía ir más allá de los límites que la enfermedad le había impuesto. Alejandro conquistaba la montaña que llevaba dentro, paso a paso. Al volver a su tienda en el campamento 2, llamó a su esposa para informarla. Se oía tranquilo y listo para lo que venía. Un breve descanso nocturno antes del intento a la cima. Todo estaba bien hasta que cambió. Alejandro compartía el campamento con su equipo de alpinistas. Todos descendieron juntos del campamento 3 ese mismo día. Cenaron y revisaron su equipo para asegurarse de que todo estuviera listo para el intento a la cima. Pero mientras todos preparaban sus sacos de dormir para descansar, alguien cayó al suelo. Era Alejandro. Al principio estaban confundidos y creyeron que se había tropezado, pero al acercarse, la confusión se volvió alarma. Alejandro entraba en paro cardíaco. A más de 21.000 pies, el cuerpo humano administra con cuidado sus recursos. Incluso en reposo, el corazón trabaja más duro, latiendo más rápido para compensar lo que el aire no puede proporcionar. El paro cardíaco sucede cuando falla el sistema eléctrico del corazón y deja de latir. Esto impide que la sangre llegue al cerebro y otros órganos, provocando que la persona colapse, pierda el conocimiento y deje de respirar o jadee en busca de aire. Los paros cardíacos son muy peligrosos y fuera del hospital pueden causar daño cerebral o muerte. El campamento 2 del Makalu estaba lejos de un hospital. Alexander requería RCP y un desfibrilador de inmediato. Por suerte, algunos miembros del equipo sabían hacer RCP y se turnaron más de una hora colocando mascarillas de oxígeno y contando compresiones. Alexander tenía razones para vivir y su equipo debía llevarlo a casa. Sin embargo, la RCP paró y la tienda quedó en silencio. Tarde del domingo 4 de mayo de 2025 en el campamento 2 del Makalu. Alexander Penko, de 39 años, sobrevivió a un tumor cerebral y a la zona de la muerte del Everest, pero murió de un paro cardíaco. Con lo repentino y rápido que ocurren los paros cardíacos, es poco probable que Alexander haya tenido unos momentos siquiera para pensar en su familia. Espero que al llamar a su esposa antes, al menos haya podido despedirse. Aunque murió joven, Alexander logró mucho y dio a muchos jóvenes la oportunidad de vivir una vida larga. Fue un superhéroe real, y deseo que sus hijos conozcan los logros de su padre al crecer. La historia de Alexander Penko no termina en una ladera de Nepal. Sigue viva en cada dólar recaudado para el hospital. Eso lo salvó en el legado de un hombre que enfrentó la muerte. No con miedo, sino con una determinación implacable de seguir adelante. Nos mostró que, aunque el cuerpo no sea roca, el espíritu humano puede superar cualquier montaña. ¿Qué piensas de la historia de Alexander Penko? Dímelo en los comentarios y gracias por ver. Nos vemos pronto. Sé audaz y vive con valentía.